Bien, en esta oportunidad quiero tocar un tema extraído de mi libro Real Sacerdocio, la página 208. Los que tienen el material a mano me pueden acompañar. Hermanos, la Biblia describe a lo largo del libro de Levíticos una serie, sin lugar a dudas, una serie de ofrendas que se tienen que presentar al Señor Todopoderoso. Así lo estipuló Dios por medio de Moisés. Frecuentemente la Biblia habla de sacrificios, de ofrendas, de holocaustos. Se habla de sacerdocio, se habla de templo, de tabernáculo, etcétera, en los libros del Pentateuco llamados en hebreo Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim. Son los 5 libros de la Torá. La palabra Torá significa enseñanza o instrucción. Se traduce como Pentateuco porque son 5 libros: el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, atribuidos en su autoría al libertador Moisés. Bien, quiero esta noche hablar acerca del concepto de los sacrificios, porque cuando nosotros no entendemos esta parte, este acápite de la enseñanza bíblica, a veces no valoramos todo lo que el Señor hizo en la cruz para salvarnos. Hermanos, primero voy a explicar que este tema de los sacrificios comprende en gran parte de los libros y pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. En principio, la palabra sacrificio proviene del idioma hebreo con la palabra corbán. Jesús mismo la utilizó. Corbán aparece en los evangelios. Significa ofrenda, dádiva o regalo. Ofrenda, dádiva o regalo. El plural es corbanot. Corbanot. Bien, esta palabra corbán tiene significativas asociaciones con muchas cosas que nos son inherentes. Cuando uno presenta una ofrenda a alguien, en este caso una divinidad, porque enseguida vamos a ver que aún los pueblos paganos, miren ustedes, los indígenas presentan en las apachetas, en la Pachamama, hasta el mismo diablo, al supa, y a él le presentan ofrenda ahí en la autopista, ¿visto? Imagínense, al diablo y de frente, o al tío en el Cerro Rico de Potosí. Bueno, aún las religiones paganas comprenden el concepto de presentar una ofrenda a su Dios, a su santo, o por último a su demonio, pues. Pero, ¿qué quiere decir esta palabra corbán? ¿Qué implica? Significa acercarse, aproximarse. En hebreo, karov. Kerev significa dar algo desde las entrañas, algo desde lo más profundo, entregar. Estos dos conceptos tienen por objeto hacer entender que lo que busca la persona es acercarse a un ser supremo, a un ser superior, por medio de la dádiva, la ofrenda o la entrega de algún bien para congraciarse con ese ser supremo. Esto es importante entender. Cuando una persona ofrenda algo a una divinidad, lo que busca internamente en su corazón es ser aceptado por esa divinidad, que esa divinidad lo reciba con agrado. Ese es el concepto del sacrificio. Esta palabra fue traducida al latín, estoy en la página 208 del libro Real Sacerdocio, como sacrificium, que significa algo que es presentado y que se santifica, algo que se convierte en sagrado en el momento en que es presentado a una divinidad. Eso quiere decir, algo que se consagra a una divinidad al momento de presentarse. Ahora, en las culturas paganas, este tema del sacrificio puede ser inclusive
de seres humanos y animales, culturas en la Mesoamérica. A mí me tocó estar predicando en México, me tocó predicar en Guatemala muchas veces, y a propósito quiero enviarles un saludo a todos nuestros hermanos en México, donde estaré predicando este año, si Dios así lo permite, por sexta o séptima vez. Estaremos haciendo una gira por varios estados de la República Mexicana, y también en Guatemala, Dios mediante, estaremos este año visitando el Petén, Huehuetenango, Quetzaltenango, Xela y la ciudad de Guatemala, además Antigua, la ciudad antigua de Guatemala. Bueno, a todos nuestros hermanos guatemaltecos, chapines y aztecas, un fuerte abrazo. Cuando yo estuve predicando en Guatemala, estuve predicando también en México, me tocó visitar las ruinas arqueológicas mayas, las aztecas, las náhuatl y varias regiones donde los pueblos aborígenes aztecas, del territorio azteca, ofrecían sacrificios a sus dioses. Me tocó, por ejemplo, visitar Poza Rica, Veracruz, donde tienen ruinas muy famosas, donde se puede observar cómo sobre mesas de piedra sacrificaban a mujeres vírgenes en honor a sus dioses. Les extraían el corazón y lo presentaban como ofrendas a sus divinidades. Los sacrificios humanos no son ajenos a las culturas mesoamericanas, tampoco lo son a las culturas más sudamericanas inclusive. Se dice que los chibchas en Colombia presentaban sacrificios humanos. Se comenta incluso que los antiguos ocupantes del territorio del Alto Perú, o sea, nuestra Bolivia, también en algún momento, dicen los antropólogos, pudieron haber celebrado ritos en honor a sus divinidades, perpetrando sacrificios humanos con derramamiento de sangre en cantidad, pidiéndoles en especial a esos supuestos dioses lluvia, que es por lo que más los pueblos hacían sacrificios, para pedir lluvia a sus divinidades. De en honor a la verdad, no son solamente los pueblos americanos que en algún momento practicaron horrendos, salvajes, sanguinarios sacrificios humanos. También en otras regiones del mundo se realizaba esto como una costumbre normal. De más está decir que los sacrificios de animales eran casi inherentes a todas las religiones paganas de la historia, pero dentro de la Biblia contenían un contexto sagrado del cual voy a hablar más adelante. En honor a la verdad, la Biblia prohíbe los sacrificios humanos, prohíbe matar en nombre de Dios como ofrenda a un ser humano. Pero no así los sacrificios de animales que estaban ordenados por Dios. Algunos otros pueblos eran un poco más, diríamos así, benévolos a la hora de presentar sacrificios a sus divinidades, porque si bien algunos no hacían sacrificios de sangre animal o humana, presentaban frutas, flores, cereales o vino como ofrenda a sus divinidades, lo repito una vez más. ¿Cuáles eran los objetivos de los sacrificios? Eran rituales donde se presentaba una ofrenda para consagrarla a un dios de minúscula o un ser espiritual con el fin de establecer, perpetuar o restaurar, en su caso, un lazo sagrado entre lo humano y lo divino, entre lo mortal y lo eterno. Los sacrificios eran ofrendas y medios para expresar dos cosas básicas. Primero, y vámonos ya a los conceptos bíblicos, ya dejemos de lado a los conceptos paganos porque de lo contrario no vamos a avanzar. En los conceptos bíblicos, hermanos, los sacrificios eran requeridos por Dios. Esto no era inherente al hombre. Dios pidió desde un principio que se le presentaran ofrendas en las cuales el ser humano, al presentarlas, demostrara su arrepentimiento y por medio de esta ofrenda o sacrificio alcanzar la expiación de su pecado, que Dios perdone su maldad, quitar la culpa de la persona y hacer que el hombre pueda acercarse ante Dios. Cuando uno estudia en detalle los sacrificios y los descritos por Moisés en el Pentateuco, comprendemos básicamente que tenían por objeto, ¿verdad?, hacer comprender al ser humano, al ofrendante, que la muerte y el derramamiento de sangre, o mejor dicho, el derramamiento de sangre y la muerte eran el juicio divino contra la persona pecadora, y que para nosotros no morir
ese animalito tenía que sustituir al ofrendante. Esto es clave. Esto es clave. Dios, desde el libro de Génesis, describió que el requisito para que el hombre se acerque a Dios es la sangre. En esto Dios no transó. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Más claro, sin derramamiento de sangre Dios no perdonaba el pecado. La sangre es vital, y escuche bien esta palabra, vital para que el ser humano pueda acercarse a Dios. Sin sangre no hay entrada ante Dios. Miren, el libro de Génesis describe que el primer sacrificio lo hizo Dios mismo en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto, note un detalle interesante. Dice que ellos se descubrieron desnudos a sí mismos. Se descubrieron desnudos. Y Dios le dice a Adán, ¿y quién te dijo a ti que están desnudos? ¿Quién les dijo a ustedes eso? En ese momento perdieron la inocencia. La malicia, la maldad del pecado había entrado. Y Dios dice que al verlos desnudos, los cubrió con pieles de animales. ¿No es cierto? Los cubrió. La pregunta es, ¿de dónde Dios sacó las pieles? Dios mismo tuvo que haber hecho el primer sacrificio a favor de esa humanidad, de Adán y de Eva. Dios tuvo que haber sacrificado un animal, derramar esa sangre en la tierra y luego con esas mismas, pieles, costurarle vestidos a Adán y Eva para posteriormente expulsarlos del Edén. Vea usted, el Génesis ya presenta un sacrificio de sangre. El Éxodo en la Pascua es un sacrificio de cordero por familia. En Levítico se presenta en Levítico 16, 17 el día de la expiación, cuando un carnero moría, un chivo moría sacrificado para expiar el pecado, y otro chivo llamado Azazel era sacrificado y lanzado por un barranco y moría en el profundo del barranco para hacer la reconciliación entre la nación y Dios. Ve usted, ahí era Génesis un sacrificio por Adán y Eva, Éxodo un sacrificio en la Pascua por la familia y en Levíticos un sacrificio por la nación. Y si usted mira en el libro de Génesis, dice que Abraham presentó sacrificios, Isaac presentó animales sacrificados, Jacob. Pero si quiere, vayamos a lo que pasó entre Caín y Abel. Dice que Caín presentó un animal, Abel presentó ofrenda de animal y Dios le aceptó. El otro presentó el fruto de la tierra, no presentó sangre y Dios se la rechazó la ofrenda, porque no presentó lo que Dios demandaba. Ese es el problema, que a veces la gente presenta a Dios lo que cree que Dios va a aceptar y Dios no lo pidió. ¿Me está escuchando? Uno no puede presentarle a Dios lo que Dios no está demandando, y Dios demandaba sangre. Ese fue el principal problema de Caín, que presentó una ofrenda que Dios no la pidió. Abel sí presentó un animal, derramamiento de sangre, y por eso Dios aceptó esa ofrenda. Dese cuenta, Noé presentó ofrendas de animales después del diluvio en honor a Dios. Dese cuenta, por favor, comprenda. Todos los patriarcas, como Job y otros más, sacrificaban animales y los presentaban al Señor. ¿Para qué? Para que su pecado y su relación con Dios sea restaurada y puedan acercarse. Porque entendían como humanos, de acuerdo a Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a muerte física, sino a muerte espiritual, separación de Dios, separados de Dios. Y el hombre, para poderse acercar nuevamente a ese Dios, tiene que presentar una ofrenda, un sacrificio de sangre. Entiéndase por qué. Por favor, comprenda. El ser humano está compuesto ¿de qué? Sangre, ¿o no? Que corre entre nosotros, sangre. Y la Biblia dice en Levítico 17:11 que la vida está en la sangre. Se coaguló la sangre y ya está muerto. Paró el corazón y ya está muerto. Pero mientras el corazón late y la sangre circula, la persona está viva. Por ende, en la sangre está la vida de la carne, del ser humano, del cuerpo. Ok. Pero como el hombre es pecador,
nuestra sangre está contaminada por la maldad, nuestra naturaleza. Somos culpables ante Dios y para acercarnos a Dios es necesario que alguien inocente derrame sangre por nuestra culpa en sustitución por lo que hicimos. Por eso Dios demandó el sacrificio de sangre de animales, para que esa sangre de estos animalitos, porque usted nunca va a ver una vaca cometer adulterio, es una vaca confesando sus pecados, ¿cierto? Imagínense un torito ahí confesando hurto. O sea, los animales no tienen conciencia de pecado, por ende su sangre es inocente. Es la sangre de esos animales la que sustituía a la sangre del humano. El humano tiene que entender que al momento de sacrificar un animalito, tenía que comprender que al momento de sacrificar un animal, ese animal estaba muriendo por su culpa. Que la muerte que le esperaba a él caía sobre ese animal. O sea que había, y esto es importante, una identificación total entre el ofrendante y la víctima ofrendada. La persona tenía que sentirse identificada con ese animalito, porque ese animalito estaba muriendo por culpa de ese ser humano. Este es el concepto que yo quiero transmitirles en esta noche, porque de lo contrario nunca entenderemos lo que Jesús hizo por nosotros. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano. ¿Usted leyó alguna vez la Biblia? No, entonces usted no es nada. ¿Pero cómo que nada? Nada pues, mijito, porque si usted nunca leyó las Escrituras y no entiende lo que realmente Jesús hizo en la cruz, usted no se puede llamar cristiano, porque nunca comprendió lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Por eso, mi amigo, este maravilloso libro nos da vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios? Bien, la paga del pecado es muerte, separación de Dios, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo interesante. El hombre presentando sacrificios para acercarse a Dios, dádivas, regalos a Dios para acercarse a Él en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento dice Dios, sus regalos a mí no van a hacer que yo los salve. Es el regalo que yo les voy a dar a ustedes el que los salvará. Y ese es el regalo en la cruz. Jesucristo el Señor y su sangre son el regalo, la ofrenda, la dádiva que Dios le dio al hombre. Es que, hermano, hay que entender esto. Moisés presentó sacrificios, ofrendas, regalos, dádivas a Dios. Vamos rapidito, repasemos. Caín y Abel, Noé, Job, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, todos los hombres de Dios presentaron ofrendas a Dios, dádivas a Dios. Pero otra cosa fue cuando Dios nos dio una dádiva, un regalo, una ofrenda a nosotros. Esa ofrenda fue a su Hijo. La Biblia es clara y contundente que Dios no escatimó a su propio Hijo, a lo único, a lo más grande, a lo más sublime que tenía, porque de tal manera amó. Lo que mueve la ofrenda es el amor, no el rito. Y Dios por amor entregó, ofrendó, lo regaló a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda ni se condene, mas tenga vida eterna. Ese es el valor del sacrificio. Hay que entender el concepto. Una cosa es cuando los hombres presentaban ofrendas, pero otra cosa es cuando Dios nos ofrendó a su Hijo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos dé una ofrenda a nosotros? A nosotros, perversos y malvados. Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Quién te ha dicho a ti que la gente es buena? Si tú crees que la gente es buena, estás equivocado. Jesús mismo dijo, vosotros siendo malos. ¿Sabe cómo nos definió Jesús a nosotros? Malos. Nunca dijo que somos buenos changos.
Malos nos dice. Y Jesús mismo, increíblemente, Jesús cuando habló con el joven rico, ni él mismo se autoconsideró bueno, porque el joven rico, ¿qué le dijo? Maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, bueno me llamaste. No, le dice, bueno solo es uno y el Padre. Es el Padre, le dice, es Dios. Ni él a sí mismo se consideró bueno. Mira, exaltó la bondad del Padre por encima de todo. Con eso no estoy diciendo que Jesús no sea bueno. Cuidado, me hagan hablar lo que no he dicho. Algunas suegras entienden al revés. Escuche, no estoy diciendo que Jesús no sea bueno, pero él exaltó la bondad del Padre. Porque la pregunta del muchacho fue puntual. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entender que el bueno es el Padre, que dio a su Hijo como regalo de salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, es conocer a Dios. Mucha gente piensa que la vida eterna es vivir para siempre. Eso no es la vida eterna. No. La vida eterna es conocer a Dios. Y no por teoría, sino por una experiencia. Conocer a Dios. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y en esto haya de alabarse el que se haya de alabar. No el fuerte en su fortaleza, no el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino el que haya de jactarse de algo en la vida, que sea de conocerme y entenderme que yo soy Dios. Esa es la vida. Conocer a Dios. Ahora también hay que entender de que dentro de la rama de los sacrificios no solamente habían sacrificios para perdón de pecados, habían otros sacrificios que eran presentados para demostrar agradecimiento, devoción, adoración o alabanza. Dentro del libro de Levíticos, en cada capítulo, en los primeros 5 libros de Levítico, se habla de distintos tipos de ofrenda. Ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, ofrenda de acción de gracias, ofrenda de paces. Habían distintos tipos de ofrenda, porque no siempre el hombre se acerca a Dios para decirle, Señor, voy a matar esta vaquita para que tú perdones mi pecado. No, era inclusive, Señor, me has bendecido tanto que quiero presentarte esta ofrenda por gratitud, porque te amo. O sea, no siempre eran ofrendas de perdón de pecados. Habían distinto grupo de ofrendas que eran presentadas al Señor. Ahora, menciono simplemente... si me permite volver a mencionar como referencia cómo eran los sacrificios en las culturas paganas, lo tengo que hacer, puntualizaré un poquitito. En México, antes de la conquista española del siglo XVI, los aztecas ofrecían sacrificios humanos al dios del sol, práctica, ¿verdad?, que cobraba 20,000 vidas cada año. 20,000 personas morían sacrificadas en honor a sus dioses. Los incas adoraban a Viracocha en esta región del mundo, Perú y Bolivia. Viracocha, que en idioma quechua significa Señor, nombre del supremo Dios del cielo, según ellos venerado por los incas del Perú precolombino. Creador, dicen ellos, de otras divinidades también. En fin, en otras religiones lejanas, por ejemplo en el hinduismo, en el periodo de los Vedas, los sacerdotes hindúes ofrecían sacrificios humanos, también de animales e incluso plantas, en momentos estipulados del año, pidiendo bendiciones. Los chinos antiguos también practicaban los sacrificios humanos y hacían ofrendas de animales domésticos, comida para los dioses y sus antepasados que habían muerto. Imagínense, los pueblos que consideraban a los muertos como dioses les presentaban ofrendas para que coman. Sin embargo, Dios nos dio a los animales para sustento humano. Imagínense, Dios no necesita comer, es el que nos da de comer a todos nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué distinto! Muy espesa está, más suavitas, está muy fuerte. Vea usted los conceptos distintos. Los pueblos paganos creían que estaban dando de comer a Dios, cuando en honor a la verdad es Dios el dueño de todo animal del monte, dueño de todos los animales. Dice Dios, si yo tuviera hambre no te voy a pedir comida a ti, dice, porque mía es toda la tierra y su plenitud. Yo soy el que da de comer a las aves, a los animales, dice. ¿Acaso no dice el mismo Señor Jesucristo, mirad las aves del cielo, que no siembran, no cosechan ni recogen en graneros, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿Cuánto más a ustedes?
Vean ustedes, no es que Dios tiene hambre y Moisés tenía que mandarle vacas ahí incineradas. No ese es el concepto. Mire cómo el ser humano maneja tan distinto los conceptos de sacrificio y ofrenda. Sin embargo, para Dios son totalmente diferentes. Por ejemplo, en el budismo nunca se han practicado sacrificios. Esto es interesante. El budismo es una religión donde nunca se presentaron sacrificios, aunque los devotos ofrecen hasta el día de hoy inciensos, velas encendidas y flores a su gran profeta llamado Buda. Pero este gordito se murió en el 500 años antes de Cristo. Buda murió en esa época y hasta el día de hoy es venerado con incienso. Yo con respeto lo digo, hay veces nuestros hermanos, con respeto, suegras, no se van a ofender, pero a veces ¿qué hacen? Van y compran ahí esos inciensos aromáticos y lo ponen en su casa y todo, y no saben que lo que están haciendo es presentar ofrenda a un Dios pagano, a un Dios falso. Casi todos esos inciensos que presentan son dedicados a Buda, porque así se lo adoró a Buda a lo largo de tantos siglos, les repito, desde el 500 de la era cristiana, antes de Cristo, perdón, 500 antes de Cristo, imagínese usted. Los griegos también sacrificaban animales, ellos presentaban cabras, ovejas, caballos, perros y vacas también. Inclusive consumían parte de esas dádivas en un banquete para, entre comillas, sellar la comunión con esos dioses. Por eso Dios en la Biblia reglamentó el concepto de los sacrificios, para que no estén ofreciendo sacrificios a cualquier dios, porque hay que entender que la mayoría de estos pueblos de los cuales he acabado de hablar eran pueblos politeístas, adoraban a muchos dioses y a cada dios le presentaban una ofrenda. Y Dios dice aquí algo importante en Éxodo 22:20, página 210 del libro Real Sacerdocio. Dice: el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solo al Señor será muerto. El concepto bíblico es que solo se debe ofrendar al Dios verdadero. El que ofrendaba a un Dios falso moría lapidado, tenía que morir. Y eso es lo que pasó en un momento de la historia de Israel, en que dice en el libro de Samuel y en el de los Reyes que los sacerdotes se habían desviado del Dios de Israel, del Dios verdadero, y sacrificaban a los demonios, dice, adoraban a los Baales. Inclusive se vivió una época en la historia de Israel bíblico, en que adoraban al zodiaco, adoraban a las estrellas, adoraban al sol, a la luna, a los astros, adoraron a Baal, adoraron a Astarte, a la reina del cielo. La Biblia menciona un cúmulo de falsos dioses a los cuales Israel, en el momento de su apostasía descomunal, empezó a adorar. Y no solo el pueblo, eran los reyes, eran los profetas los que amonestaban a esos reyes para hacerlos volver al Dios verdadero. Simplemente recordemos la historia del profeta Elías, que tuvo que confrontar al rey Acab y a la vieja loca de la Jezabel, que tenía a cargo un sacerdocio de 400 profetas sirviendo a Baal y 450 a Acera. El rey induciendo al pecado, o hablemos de otro, el rey más sabio de la historia, Salomón, que sobre el final de sus días terminó adorando a los ídolos. ¿Por qué? Porque dice que las mujeres habían desviado su corazón de en pos de Dios y empezó a adorar a los ídolos, a los dioses de esas viejas. Imagínense usted. Terrible. Cómo la idolatría permeó en el corazón del rey más sabio de la historia. Empezaron a adorar a dioses falsos. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 17, versículo 3, ¿verdad?, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado ante ellos, ya sea al sol, la luna o a todo el ejército del cielo, al cual yo he prohibido. Dios prohibió la veneración, la adoración de esos dioses falsos. Dios, ¿verdad?, prohíbe. En Deuteronomio 12, 29 dice: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a las cuales tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropeces yendo en pos de ellas después que sean destruidas de delante de ti. Pero mire esta frase, por favor, escuche. Deuteronomio 12, estoy leyendo verso 30, parte B. No preguntes acerca de sus dioses
diciendo: de la manera en que aquellas naciones sirvieron a sus dioses, yo también serviré. No hagas esto al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece hicieron ellos con sus dioses, pues aún a sus propios hijos e hijas los quemaban vivos en el fuego como ofrenda a sus dioses. Ahora, ¿por qué leí con énfasis esa parte del versículo? Escúchame, poneme cuidado. Porque hoy en día, y lo digo con respeto, mire, quiero ser en esto claro. Ñoca, boliviamanta, cani. ¿Entendí que chumanachu? Ari, ñoca, boliviamanta, cani. Yo soy boliviano, me siento orgulloso, dichoso de ser boliviano y colla. Dele la gloria a Dios. Es un honor, un privilegio ser boliviano. Es un privilegio, es un honor. Para mí es un honor ser boliviano y bolivarista también. Guañuchu tigre, causachu un Bolívar. Ya, escuche, te voy a exorcizar. Mira, chango, te voy a exorcizar ahorita, verás. Saca la mugre, changuito. Escúcheme, no, vuelvo al tema. ¿Por qué lo digo? Paréntesis. No estoy haciendo una crítica política, pero como boliviano tengo derecho de expresarme. Lamentablemente en nuestro país, como en muchas culturas andinas, en los últimos años, los gobiernos de estos países como Bolivia, Perú, Ecuador, los andinos, se han metido mucho con los dioses paganos. Hoy en día en Bolivia se ha desatado en los últimos años una corriente autóctona por un lado desde el punto de vista social, pero me preocupa lo espiritual, en la cual están evocando a falsos dioses y quieren que nosotros, todo el país, adoremos a esos dioses falsos que adoraron los antepasados bolivianos en este tiempo. Cuando aquí en la misma Biblia me dice, ni siquiera consultes acerca de sus dioses. ¿Qué Pachamama, Inti, su abuela? Para nosotros hay un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Los demás no existen, no hay, pues si no hay, no hay. Pero hoy en día, en la cosmovisión andina, se está implantando aún en los colegios de nuestro país una fuerte cultura que está impulsando a la sociedad boliviana a la investigación sobre los dioses paganos de los pueblos incas, aymaras, quechuas, guaraníes, tupiguaraníes, mozatenes y compañía, solo por poner un ejemplo. Yo entiendo que como historia nosotros estudiemos lo que adoraron aquí los ancestros, pero hoy día nosotros no vamos a estar adorando como a chachiras, pues viejo, como callaguayas ahí, como yatiris, porque la Biblia dice que lo que los gentiles adoran es a demonios y no a Dios. Ese es el problema. Yo me siento orgulloso de ser boliviano, lo repito una vez más, me siento dichoso de ser boliviano. Y si ustedes han visto mis prédicas en todos los países del mundo donde me he presentado a predicar, casi siempre exijo, yo pido que me pongan una bandera boliviana en el púlpito. Ustedes van a ver casi todas las prédicas donde me he presentado y donde no han podido conseguir una, yo llevo mi bandera boliviana y hasta me las chorean. Y mi bandera, ay no sé, pastor, se ha perdido. Bueno, ya se ha perdido. Pero por lo menos si no hay bandera, yo siempre digo, ¡viva Bolivia! Me siento orgulloso, feliz de ser de esta tierra. Pero eso sí, con lo religioso, con lo espiritual y ancestral, yo tengo una línea muy marcada, la que la palabra de Dios me dice. Seamos orgullosos de ser bolivianos, pero no adoremos a los dioses a los cuales los ancestros nuestros hubieran adorado, porque esos no son dioses de verdad. El único Dios vivo y verdadero es aquel que está sentado en su trono en los cielos y que tiene a su Hijo sentado a su diestra, aquel que creó los cielos, la tierra y el mar de la nada y que por su palabra subsiste y hace que subsista su creación.
Ahora, hay que entender que muchas veces, y volvemos a los conceptos bíblicos, y a veces los conceptos que puede tener un ser humano con respecto a este tema de los sacrificios, mucha gente pensaba o pensó en su corazón en algún momento que uno presenta una ofrenda, ¿para qué? Para sobornar a Dios. Y aunque no crea esto, no solamente se refiere a sacrificios de animales, se refiere a unas ofrendas económicas, las cuales son recogidas en varias iglesias. Quiero que me entienda esto. Deuteronomio 10:17 dice, página 212 del libro del libro Real Sacerdocio: porque vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Elohim Gadol, Dios gigante y poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni recibe coimas, mordidas, sobornos. Dios no recibe soborno ni admite cohecho. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no creas tú que solamente al antiguo Israel, al Israel bíblico, le pasó que pudieron pensar que con una ofrenda, ay, a Dios, he pecado, he robado, he matado, he hecho lo que me da la gana, aquí está mi vaca, toma, pum, sacrifica, ya, pa, chao? No es así. Hoy en día, en muchas iglesias, están predicando la maldita teología de la prosperidad. Es una maldición esa doctrina, que ha convertido a los predicadores en empresarios y a los feligreses en tontos, porque el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. ¿Y qué ocurre? Le dicen a la gente, si tú quieres ser bendecido por Dios, tienes que traer tu dinero, sacrifícate. Miren la palabra, sacrifícate. Miren la palabra que usan, sacrifícate, sacrificio. Sacrifícate. Vende tu casa, vende tu auto, vende tu terreno, haz lo que sea. Y si no tienes casas, autos, terrenos, da aunque sea dinero. Y si no tienes dinero, hasta tu diente de oro, saca ya, pero pacta. Porque si no lo haces, Dios no te va a bendecir. Porque tu bendición depende de tu ofrenda. Ah, caray. Entonces, ¿qué hacemos con el gamín? ¿Qué hacemos con el mendigo de la calle? Entonces no tienen derecho a acercarse a Dios. Vea usted. Y hay gente que todavía está en pecado. Mire, yo le voy a contar un testimonio, porque es triste, este no es testimonio, es testimonio. Triste es. En una iglesia en Colombia, yo soy testigo de que un señor, del cual no voy a decir ni quién es, no viene al caso, es un hombre que convivía con 3 mujeres. Y venía como si nada al culto, viejo. Yo sabía quién era el cuate. Ese parcero andaba más perdido que ciego en balacera. Y el pana, este parcerito, parcero, amigo, pata en Perú, cuate en Bolivia o México. En una prédica yo me quedé atónito cuando el pastor dijo: levanten la mano los que pueden dar la mejor ofrenda al Señor para ser bendecidos. ¿Quién puede dar en esta noche 10 millones de pesos? Así pasó, 10 millones de pesos colombianos. Y este cuate, hermano, que andaba con 3 mujeres fuera de su mujer y todo el mundo lo sabía, pasó y entregó su ofrenda. Hermano, ese cuate salió brincando como cabra, feliz, chocho de la vida, saltando. Parecía que estaba jugando tuncuña. Mira, cuate, qué increíble. Y a veces la gente piensa que con eso puede agradar a Dios, que con una ofrenda de dinero puede doblegar o torcerle el brazo a Dios. Mi hermano mayor, mi cuate. Entonces, la Biblia descarta que el ser humano pueda sobornar a Dios con una ofrenda. Está descartado. Si tú no das una ofrenda en el momento que tú quieras dar una ofrenda, porque ¿qué es ofrenda? No te pueden presionar a darla. Ofrenda es un regalo voluntario. Nadie te puede obligar a ofrendar. Predicadores que manipulan a la gente para sacarle plata. Te mueven las emociones, te mueven las fantasías, los sueños, las ilusiones, las esperanzas, te mueven lo que tengan que mover el cielo. Con tal de... y chao arroz con pollo, ¿cierto? Y te hacen creer
o te inducen a la idea de que tú con tu ofrenda económica o vendiendo tu casa, tu carro, lo que sea, vas a agradar a Dios y Dios te va a querer más que hace 10 minutos cuando no diste nada. Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, al que con alegría da, al que con gratitud da. Nadie dé con tristeza, dice, ni por necesidad. Aquí hay una mala traducción. Nadie da por necesidad, porque el necesitado más bien pide, ¿cierto? La traducción verdadera es: nadie dé por manipulación ni con tristeza. Eso dice en el original. No por manipulación. Pero tú miras un canal como Enlace, ¿y qué es eso? Puro lavado cerebral, pura manipulación. Si tú das este momento 5,000 bolivianos, pasa al frente, aquí los de 4,000, aquí los de 3,000, tú vienes con un Luca, mejor ni vengas, viejo. O el pare de sufrir. Amigo meu, nesta noite você vai ser bendecido. Amigo meu, você pode se levar nesta noite algo que você vai levar benção para sua casa. Amigo meu, você que não consegue mulher, pode se levar calçãozinho ungido de Moisés. Se você não consegue marido, leve a tanga de Dalila. Ou as tijeras de Dalila e o mechão de Sansón. Ou você pode se levar uma ofrenda poderosa, la roca com la que David tumbou a Goliat. Esto vai servir para que você manda para a cabeça da suegra. Tumbar a la suegra. ¿Cierto? O você pode se llevar un vasito de agüita, pero traiga la platita, amigo meu, porque sin platita no hay agüita. ¿Cierto? Y cómo la gente es manipulada, movida en sus emociones para entregar algo que no es otra cosa que un amuleto. Porque ¿de qué te va a servir el calzón de Moisés? Y ni siquiera es el del Moisés. No va a colgar ahí en la pared como trofeo. El bastón de Jacob, ¿de cuál Jacob será? ¿A qué viejito achachi lo habrá hecho caer? Pobre, ¿cierto? Mire qué bendición, el pastor Antonio Correa me está mandando un mensaje. Hermano, más de 5,000 personas en este momento están ya conectadas. Hermanos, damos la gloria a Dios que están escuchando a través del finvienepronto.com. Solo un servidor, y entiendo que el pastor allá tiene otro cómputo también. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios a todos los hermanos que están en el mundo entero escuchando? No es. Y mire, por eso yo les digo, hermano, Dios es un ser espiritual y no recibe ningún beneficio material del hombre, porque todo lo que existe material fue creado por Él. A ver, dime más claro, ¿qué cosa le vas a dar a Dios que Él no tenga? Para que Dios diga: wow, con esta ofrenda a este mal yo lo bendigo porque me dio algo que yo ni había creado. Terrible. ¿Con qué lo vas a impresionar? Por eso mire lo que Dios habla sobre las ofrendas. En el Salmo 50, busque. Dice algo tremendo. Mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos en el Ecuador, allá en Quito. Pronto estaremos por allá. Estaremos en próximas semanas en la capital ecuatoriana. También visitaremos la provincia del Guayas, Guayaquil. Visitaremos algunas ciudades ecuatorianas, a ese país que amo tanto y en el cual 10 años de vida y ministerio pude servir. Dios bendiga a todos los ecuatorianos, ecuatorianas, a los ñaños. Dios los bendiga, ecuatorianos. Un fuerte abrazo, un aplauso al Señor, gloria a Dios. ¡Viva el Ecuador! Ecuador del alma. Miren lo que dice acá. Pásame, por favor. Guaricasaya. Estronguistas, pues, ¿qué culpa tengo? Guay, aro, ve, chango. Bebé, hincha del ciclón. A todos nuestros hermanos en Estados Unidos, en Colombia, en el Perú, en Chihuahua, México, en Israel nos están escuchando. Shalom. Guatemala, Nueva Jersey, Atlanta, en Buenos Aires, Argentina y en Venezuela. Hermano, le damos la gloria a Dios. Escuche,
Escuche esto. En el Facebook ya hay 30,000 personas escuchando la prédica. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La honra sea a Dios. Dice, hermano, por favor, venga a Costa Rica, por favor. Sí, ahí está el enlace. Están los herejes en potencia. Mire, quiero que vea por favor este salmo y mandamos un saludo a todos nuestros hermanos en Guanacaste, Alajuela, Heredia, San José, San Carlos, allá en Limón, en toda la República, en Cartago, en todo Costa Rica. Dios bendiga a los ticos, Dios los bendiga a los costarricenses. Esperamos volver allá por tercera vez a Costa Rica, esperamos volver pronto por allá. Un saludo al pastor Martín Castillo, allá en la iglesia en Techo Verde, en San José, y a todos los hermanos que en Costa Rica nos han recibido siempre con mucho cariño las veces que hemos predicado en ese hermoso país centroamericano, un tesoro, una joya de país, un hermosísimo país, ¿eh? Costa Rica, los ticos, chévere gente. Salmo 58, oye pueblo mío, dice Dios, y hablaré, escuchá Israel, y testificaré contra vos. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus ofrendas, tus sacrificios, tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si yo tuviera hambre, mira lo que dice Dios. Es que no es que con ofrendas vas a sostener a Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Para qué te voy a avisar? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Acaso he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Entonces, dice Dios, sacrifica a Dios alabanza y cumple tus promesas a Dios. Invócame en el día de la angustia y te protegeré. Y tú me honrarás. Qué tremendo. El concepto de Dios. El concepto de Dios sobre la ofrenda es que Dios dice que no se debe pensar nunca que Él demanda ofrendas, demanda diezmos, demanda sacrificios porque Dios necesite plata. Dios no necesita plata. Porque Él es dueño del oro y de la plata, es dueño de todo. O porque Dios reciba algún beneficio alimenticio de la carne, de la sangre, de las grasas que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Porque Él es Dios y Rey. Cuando uno le da, no es para sobornar a Dios. No pienses tú que vas a comprar a Dios, que lo vas a sobornar. Ese nunca ha sido el concepto. Lo que Dios hizo desde el Antiguo Testamento a través del sacrificio de animales es que el ser humano más bien se identifique con el animal. Que el animalito a morir, ¿verdad?, sea un representante. Esto escúchame bien. Todo animalito, oveja, vaca, cabra, paloma, que eran los animales comúnmente o aves que Dios pedía como ofrenda, son representantes de la persona pecadora, representan al pecador. Si tú no te identificabas con ese animalito sacrificado, pues tu ofrenda no valía nada, cuate. No valía nada, Dios no la aceptaba. Por ejemplo, cuando presentabas un animal como ofrenda, lo que les dije, había que entender que el derramamiento de la sangre de ese animal para Dios era evitar tener que matar al hombre. Y Dios decía, bueno, no te voy a matar a vos porque tú mereces morir por lo que has hecho. Porque es pena de muerte. Entonces el que va a morir en tu lugar es ese animalito. Escúchame, hay algo que en la Biblia ha trabajado desde el Génesis. Es la idea de la sustitución. La sustitución. El animalito sustituye al perverso pecador. El animal sustituye al perverso pecador. Su sangre en lugar de la sangre del hombre. La vida del animal en lugar de la vida del hombre. Pero cuando vino Jesús, Jesús no murió por un humano. Él dio su sangre para salvación de todos. Esta es, dijo Jesús, poco antes de morir,
la sangre, la copa del nuevo pacto en mi sangre, que para salvación de muchos se derrama. Hay que entender los conceptos bíblicos, porque de lo contrario, compadre, nos vamos a perder. Cuando se procedía a un sacrificio de un animal, por ejemplo, ¿qué había que hacer? A la vaquita se la botaba al piso antes de sacrificarla. La tumbaban a la vaca, al piso. Es equivalente a la pena de muerte por apedreamiento o lapidación. Cuando la vaca caía al piso, el pecador tenía que entender, yo podría ser lapidado. ¿Qué querían hacer con la mujer adúltera? Apedrearla. Había pena de muerte por apedreamiento. El paredón esa vez no era con escopeta, cuate, ni siquiera habían inventado eso. Allá el misil era la piedra, lo que llamamos los bolivianos, mejor dicho, lo que los llamamos los paseños, caleadura. ¿O no? Caleadura después. Te voy a calear, chango, vas a ver. Seguí fregando. 2, caía el muerto, se lo degollaba. Eso equivale a la muerte por decapitación. En la Biblia ordenaba que en algunos casos, por ejemplo la brujería, se decapite al infractor. Imagínense. Por eso a la vaca se le cercenaba la cabeza, para que el ofrendante se dé cuenta que eso le podía pasar a él también. Había que agarrar al animal del cuello para luego meter el cuchillo. Eso era una relación, ¿verdad?, con el estrangulamiento. El pecador podía morir estrangulado, en su lugar estrangulada era la vaca. Y luego finalmente incinerado. Luego de morir la vaca había que trozarla y la presentaban como ofrenda en el fuego hasta que se redujera a cenizas. Eso tiene que ver con la pena de muerte por incineración. ¿A quienes quemaban? A la bruja o a la hija del sacerdote cuando empezaba a fornicar. Dice, cuando vieres a la hija del sacerdote fornicando, la presentarás delante del juez y él ordenará que se la queme viva, dice, lo mismo que a la bruja. Así exterminarás el pecado de la nación. O sea, dése cuenta, se hablaba de una pena de muerte por apedreamiento cuando la vaca era tumbada en el piso. El animal degollado era la decapitación, pena de muerte de decapitación. Cuando se le colocaba las manos entre los cuernos o entre el cuello para confesar los pecados, eso lo voy a explicar con más detalle, equivale a la pena de muerte por estrangulamiento. Y finalmente el sacrificio en fuego a la incineración. Cuando la persona medita en todo lo que sufría ese animalito, entonces la persona se sentía compungida. Lo primero que decía la persona, o por lo menos pensaba, era esto: era yo quien merecía todos esos castigos. Pero Dios, dentro de su compasión, tuvo misericordia de mí y no quiso matarme. Por ende, este animalito muere en mi lugar. Cuando la persona siente eso, imagínense, hermano, lo que debe ser la sensación de... Bueno, hermano, los que están en el camal, en el matadero, esos panas ya han perdido sensibilidad. Esos matan vacas, hermano, como escribir en un papel. Pero para una persona común y corriente que no está acostumbrada a eso, tener que colocarle las manos a la ovejita cuando la están degollando y ver que sus lágrimas, porque la oveja llora cuando va a morir, derrama lágrimas. Los animales empiezan a convulsionar en el momento en que el cuchillo los empieza a cortar. Imagínense esa sensación para una persona. ¡Wow! Y peor decir, está muriendo por mi culpa. Hermano, por eso Dios en la Biblia siempre quiso que el hombre comprenda ese sentimiento de identificación entre el que ofrenda y la ofrenda. Entre el ofrendante y la ofrenda tiene que haber identificación para que la persona comprenda que ese animal no está muriendo por morir, sino que está muriendo por culpa de nuestros errores. La persona que trae el sacrificio, entonces ese momento lamenta todo lo que ha hecho y cambia su forma de ser. Ahora, en esto quiero ser un poco corto, aunque no es parte del tema, lo menciono, simplemente. Cuando el pecado, es que no es que haya pecadito, pecado y pecadote, o sea, quiero que te olvides de la idea. No es que Dios dice, este es pecadito, este es pecado y este ya se pasó de pecadote, ¿cierto? No, sino lo que se hacía era que de acuerdo al grado de dinero que recibía la persona, su nivel económico, tenía que presentar una ofrenda. Por ejemplo, una persona rica no podía presentar una ofrenda de harina, que era la ofrenda de los más pobres. No podía, Dios no le aceptaba. Pero Dios tampoco al pobre le demandaba la ofrenda que le pertenece al rico. ¿Qué cosa va a presentar el rico? Vaca, pues. Una vaca. ¿Cuánto cuesta una vaca? Más que una paloma. Pero para el pobre, pagar por una paloma era bastante dinero.
Entonces, imagínese, hermano, una persona que había cometido un pecado grave, fuerte, ya como quiera, rico. Hermano, tenía que matar una vaca. ¿Y cuánto le costaba la vaca? Era como una multa por haber pecado. Dios a lo largo de la historia utilizó todos los recursos para hacerle entender lo grave de su pecado. ¿Qué tal, che? ¿Bien? Para de sufrir. Está bueno esto. Voy a tener que conseguirme otra cosa porque el púlpito se mueve mucho y se cae pues el mate, cuate. Y ahora, ¿qué hago? Bueno. Agárrame un cachito. Me cansé. Ahora quiero que me entienda esto. Cuando una persona presentaba un sacrificio, se entendía que quien primero se presentaba era él, no la ofrenda. Esto es importante. Cuando una persona llevaba su vaquita, su cordero, animalito, para presentar a Dios, quien primero se acercaba era la persona, era yo ante Dios. Señor, yo vine aquí porque he pecado contra ti. Yo vine, me presento yo como culpable. Reconozco que he pecado contra ti y por haber pecado merezco la muerte, pues hermano, porque la paga del pecado es muerte. Ahora el Señor, un momentito, mira lo que te traje acá, una ovejita. Pero primero la persona tenía que reconocer su pecado y presentarse a sí mismo. Ahora uno se preguntará, y es lo que el Talmud judío explica, y es bien interesante, a una pregunta fácil: ¿cómo podía uno saber y comprobar si la persona que estaba ofreciendo un animal sacrificado realmente estaba arrepentida o era un hipócrita que mataba un animalito por matarlo, fingiendo un arrepentimiento? Mire la respuesta en el Talmud, qué interesante, escuche esto. Dice que al momento de la ofrenda de una persona hipócrita, el humo de la ofrenda subía del altar al cielo de una forma, dice, densa, oscura y difusa. Quedaba expuesto a la vista de todos. Presentó la ofrenda y el humo, pero se volvía cualquier cosa. Y Dios decía, y los sacerdotes, vos no te has arrepentido de verdad. Dios lo demostraba ahí mismo. Dios no aceptaba porque Dios estaba viendo el corazón. No podía engañar a Dios. ¿Quién puede embaucar a Dios? Nadie. Por eso dice la Biblia, textual: no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta ante todos. Imagínese usted, el cuate agarraba, decía, total, con estos voy a quedar bien, mato una vaca y me voy tranquilo a mi casa. Y cuando empezaba a subir el humo como si hubieran quemado una llanta, un caucho negro, su conciencia, pues hermano, terrible, delatado ante todos. Mire cómo Dios no dejaba que el hombre intentara manipularlo. Dios no permitía la manipulación, no se dejaba manipular. Ahora bien, por eso dice la Biblia en Proverbios 21-27 que la ofrenda de los perversos es una abominación, una ofensa ante Dios. Lo que le dije, hay gente hasta el día de hoy en las iglesias, hermano, que vienen con un corazón lleno de odio, de amargura. Mire lo que dijo Jesús, escuche. Jesús dijo: si no estás en paz con tu hermano, primero reconcíliate con él y regresa al altar y presenta tu ofrenda. No dice ven y presenta y anda y ponte en paz. No, si vas a ofrendar algo, primero ponete en paz con tu hermano y luego vienes a presentar tu ofrenda. ¿Qué te demuestra? Que a Dios la ofrenda no le importa. Lo que le importa es el amor, el perdón y la misericordia. Esos son los valores que están por encima de una ofrenda. ¿Cuántos alaban a Dios? Va, no se deje engañar. Y mire, hermano, una de las cosas que yo más he combatido durante todos estos años en el ministerio predicando, precisamente ha sido eso, que se ha visto en muchas iglesias, donde los predicadores hoy en día le dicen a la gente lo que he hablado hace un momento. Le dicen a la gente: aquí los que van a dar 1000 bolivianos, aquí los que van a dar 500 bolivianos, levante la mano quienes van a dar 200 bolivianos, quienes van a dar 100 bolivianos. Y empiezan a clasificar a la gente por cantidad de dinero, cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Primero, Dios no hace acepción de personas. Y Dios no exalta, escuche,
Apaga tu celular, cuate. Te voy a hacer pactar, va a ver. Escúchame. A Dios no lo impresiona la suma de dinero que tú des. Jesús ponderó a la viuda pobre que dio su última moneda, no a los ricos que dieron de lo que les sobraba. Pero hoy en día en muchas iglesias pareciera que ese pasaje bíblico ni lo conocen, porque lo que hacen es humillar al que tiene menos. Y la gente es hipócrita, porque levanten la mano los que son capaces de dar 1 millón de bolivianos y pase al frente. Y todos, wow, 1 millón, viejo, 1 millón de bolivianos, wow, hermanito, ¿viste? Y Dios dice, no seáis como los fariseos hipócritas, que hacen sonar trompeta cuando dan una ofrenda para que la gente los mire. Que no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu derecha. Bueno, terrible. Y hoy en día pareciera que en vez, con sinceridad lo digo, váyase a la Colón y Mariscal Santa Cruz. Eso es una casa de capuja, hermano. ¿Quién da más? Eso es. Como si estuvieran subastando. A ver, ¿quién da más por esto, por favor? ¿Quién da más? ¿Quién da 500? A ver, otro de 700. A ver, ¿quién da 800? Tú 900, se lo llevó el débil. ¿Y Dios cómo mira eso? Como dice la palabra, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón vive alejado de mí. Mi hermano mayor el otro día me dijo una frase que a mí me dejó guardada en mi corazón. Tienen a Jesús en la boca, pero al diablo en el corazón, me dijo mi hermano. ¿Verdad? Tienen a Jesús en la boca, pero bien metido al diablo adentro. Increíble. Y en el mismo templo. Y en el libro de Santiago dice que cuando vayas a una iglesia, a un templo, no le digas a los ricos, pasen, tomen asiento, y a los pobres los manden atrás. Pero hoy en día hay iglesias, esto es triste, donde la camarilla del pastor son los que se sientan en primera fila y el pastor solo visita a los que dan harta plata. Pero a los otros, ¿quién será ese yocaya que se sentó allá? ¿Qué me importa? ¿Quién será ese chango que se sentó ahí? Pero ese es el problema, pues, hermano. Porque hoy en día dentro de la iglesia se está clasificando a la gente por su estatus económico y de acuerdo a ello en muchas iglesias se les brinda un lugar de preeminencia a las personas cuando delante de Dios, si tú das 1 boliviano o 50 centavos o medio peso partido por la mitad pero das con amor, Dios sí lo va a aceptar. Pero Dios no va a aceptar así des 20 millones de bolivianos cuando tu vida es un desastre. A Dios no lo vas a sobornar, cuate. ¿O tú qué crees que Dios es como el Paquito de la calle, el varita, el carabinero que le vas a ir a meter la mordida por debajo? ¿Tú qué crees que Dios va a sobornar? ¿O tú qué crees que te vas a entrar al cielo de contrabando? Estás mal, cuate, que te has fumado. Vea, Dios demanda, ¿verdad?, que la ofrenda sea de un corazón recto. Por eso dice, la ofrenda de los impíos es abominable ante Dios, mas la oración de los rectos es su alegría. Imagínense. Mira, y mire la ofrenda cuando es presentada con justicia. Dice Génesis 4:4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, los mejores de ellas. Y miró Dios con agrado la ofrenda de Abel. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Vea usted. Y más adelante dice en Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de ser justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, dice. Vea usted, ¿qué pasó con Abel? Lo que les dije, presentó como ofrenda lo que Dios requería. Caín dijo, a ver, ¿qué le voy a dar a Dios? Yo creo que esto le va a gustar. Fue y presentó y Dios le rechazó la ofrenda. Pero el otro dijo, Dios necesita derramamiento de sangre. Ya, ok. Y presentó ofrenda. ¿Y Dios se agradó? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Dios a la iglesia, a su pueblo, lo sostiene económicamente. Como decía el hermano Gigi Ávila,
¿Qué no quisiera yo? Dice que el ángel Gabriel ahorita bajara del cielo y me dijera, Gille, sí, toma esta piedrita de la Nueva Jerusalén, con esto se hizo el muro ahí arriba, anda a venderlo allá, a la joyería, y con esto paga el ministerio. Pero no es así. Si Dios quisiera, lo hace. Pero Dios quiere que su pueblo, escuche bien, participe en el reino de Dios, orando, predicando y también ofrendando, apoyando, ¿cierto? De lo que Dios nos bendice, de eso damos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por favor, quiero que me entiendan. Porque la teología de la prosperidad, la cual están enseñando cantidades de teólogos y predicadores, y que es una verdadera abominación, es un saqueo, trasquilamiento general de ovejas. Estos predicadores le dicen a la gente esto: si tú quieres recibir algo de Dios, primero tienes que dar. Recuerda que esto es como en el boxeo. ¡Pum! Más bienaventurado es dar que recibir. ¿O quién le gusta recibir en el boxeo? A nadie, ¿cierto? Tiaricuy, siéntate, estás tapando, no dejas ver, jefecita. Tiaricuy, siéntate. Escúchame, poné cuidado. Mira, en una iglesia sana, donde el pastor ama a Dios, ama la palabra y ama a las ovejas, el pastor te va a enseñar esto. Escúchame, nosotros no le damos a Dios para recibir más. Nosotros le damos a Dios porque hemos recibido más de lo que merecemos. Eso es lo correcto. El mismo rey David dijo, Señor, ¿qué te presentaré? Pues de lo mismo que tú nos diste, de lo mismo te ofrendamos, dijo. Claro, obvio, de lo ofrecido de tu mano, Señor, de lo mismo te damos. Dese cuenta. No es como en esas iglesias que te dicen, si tú quieres tener más, tienes que dar más. Cuanto más das, Dios más te va a dar. Falso. Nosotros no damos para recibir, damos porque ya hemos recibido en gratitud por haber recibido lo que no merecemos. Porque de lo contrario, cuatecito, caemos en lo que han caído muchas iglesias, que el púlpito se vuelve en una tienda de trueque. Papa por yuca, arroz por fideo, como era en la época precolombina, cuando no había monedas. Intercambio de productos. Te doy la plata y tú me bendices. Y Dios dice, ¿qué te pasa? ¿Tú qué crees que yo soy una prostituta que por plata te voy a hacer un favor? ¿Cómo crees que soy? ¿Quién crees que soy yo? ¿Tú qué crees que me vas a venir a comprar, a corromper con tu plata? Dios dice, yo soy dueño del oro y de la plata. ¿Y tú qué crees que con 20,000 bolivianos me vas a venir a sobornar? ¿Me respetas? Yo soy Dios. Dios exige respeto. Pero hoy en día hay predicadores, ustedes los han visto. Guillermo Maldonado, falso apóstol, que dice en un video en internet, público. Yo no me estoy inventando, ahí está el video en internet. Guillermo Maldonado dice en una prédica, Dios es como las prostitutas que abren las patas por un pacto, dice textual, lo dice así. O la vieja loca que dice, colóquese un billete en la oreja, vamos a escuchar hablar a los billetes. Y todos los burros a dar plata. Recuerde, Jesucristo es pastor, ¿o no? Él dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y qué tiene el pastor? Ovejas, no burros. No hay que ser burro. Claro. Es que ese es el problema, hermano. Cuando la persona cree que con su dinero o su ofrenda puede sobornar a Dios. Por eso Amós 5, 22, 24 dice, y si me ofrecieres holocaustos y ofrendas, no lo recibiré. No miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de delante de mí la multitud de tus cantares, pues no los escucharé. ¿Por qué Dios se enoja? Porque cuando la gente cree que con su ofrenda va a sobornar a Dios. Y aquí es muy contundente. Mire lo que dice 1 Samuel 15, 22. Es terrible. Trancazo. Golpe fatal este versículo. Dijo Samuel, se complace tanto Dios en las ofrendas de holocaustos, en los animales sacrificados, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente obedecer es mejor que presentar ofrenda.
y prestar atención mejor que la grasa de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado. Ese es el punto. ¿De qué te sirve ir el domingo a tu congregación después de haber hecho maldades toda la semana, y cuando el apostolín Colorado salga y predique y diga: hermano, si usted quiere ser bendecido, esta es la oportunidad, no la dejes escapar, corre de tu asiento, sal, brinca, salta, corre para acá, y si tú traes tu ofrenda, Dios te va a bendecir. Si tú traes tu dinero, Dios te va a multiplicar en creces al 30, al 60 y al 100 por uno. Ya no vas a ser un jocollo, vas a ser un rico, millonario, próspero. Jocollo, o sea, renacuajo. Para que los que están en otro país me entiendan. Y la gente pasa, brinca, corre. Dice: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no me obedeces? Dios lo toma, dice esto, como rebelión. Rebelión. Usted no puede ofrendar a Dios con un corazón sucio. Por eso es de que la nación de Israel nos deja una lección en la historia. ¿Cuál? Que tanto gobernantes, sacerdotes y pueblo ignoraron las advertencias de Dios por medio de los profetas y continuaron pecando y presentaban ofrenda tras ofrenda, tras ofrenda y tras ofrenda, pero sin arrepentirse, hasta que Dios tuvo que destruir el templo, abolir el sacerdocio y castigar a la nación con la dispersión. Porque todo se había convertido en un mero ritualismo. Ritualismo. Cuando uno no pone primero el corazón delante de Dios, está perdido. Porque mire, ¿cuál es el objetivo del culto? Aquí voy a entrar a esto. Mire, ¿a qué uno viene al templo? ¿A qué venís vos? ¿A qué vengo yo? ¿A dar plata? Pero eso es lo que está pasando en muchas iglesias. ¿En qué termina el culto? En que todo el mundo viene a dejar plata. Pero nadie viene a humillarse, a pedir perdón. No digo nadie, algunos sí, ya no generalicemos. Pero el objetivo no se cumplió. ¿Cuál es el objetivo de Dios en un culto? Que el ser humano reconozca sus errores, sus defectos, sus debilidades, que reconozca que ha fallado a Dios, que le pida perdón a Dios y que se vaya transformado por la palabra. Uno viene al templo a agradecerle a Dios por todo lo que tenemos, porque ni siquiera el aire que respiramos es nuestro. Si no fuera Dios, nos morimos. Que gracias a Dios tienes que comer, dónde dormir, qué vestirte. Que seas agradecido. Uno viene por gratitud para alabar, bendecir y adorar a Dios. Para eso se viene. Pero hoy en día la gente viene al culto a querer impresionar a Dios con el dinero. Mire, y lo he dicho claro, ofrendar, apoyar al reino de Dios económicamente es chévere, pero hágalo con un corazón recto, no creyendo que con su plata va a sobornar a Dios y le va a ganar la pulseta. Hoy día solamente, mire hermano, mire la maratónica de enlace, solo mire la maratónica de enlace y va a ver que lo único que están haciendo con eso es descarriar al pueblo de Dios. Porque la gente cree que dando va a recibir la sanidad, el milagro, y si no da, se fregó. No es tu ofrenda económica lo que toca el corazón de Dios. Es la ofrenda de Jesús en la cruz. Su sangre la que pagó la factura para que yo reciba algo. Es lo que Él hizo, no lo que yo haga. Es lo que hizo Jesús en la cruz. La única ofrenda que impresiona a Dios por más que pasen los siglos de los siglos. Cuando Dios trae a memoria lo que su Hijo tuvo que sufrir y soportar en la cruz, cuando Dios recuerda lo que Jesús hizo en la cruz, el Padre mira lo que Jesús hizo en la cruz, nos beneficia por ese sacrificio. Por sus llagas, por su sangre, por su sufrimiento, fuimos nosotros perdonados, sanados y salvados.
por su sangre, no por mi plata, no por mi billetera. Dios está en contra de aquel predicador o de aquel feligrés que cree que con su dinero va a impactar a Dios y lo va a hacer arrodillar. Porque hoy en día esa es la idea que se está presentando, que Dios se arrodilla ante el hombre, como que Dios estuviera necesitado de nosotros, viejo. Esa es la imagen que están vendiendo. Un mendigo de amor. ¿Creen que Dios está mendigándole amor al hombre? ¿Cómo han torcido las cosas? Es por eso de que hoy en día existe tanta falsa doctrina, tanta doctrina equivocada. ¿Por qué? Porque definitivamente las motivaciones para acercarse a Dios están siendo materialistas y no espirituales. Hoy en día hay iglesias donde hablan más de dinero que en la Facultad de Economía, en la Católica o en la San Andrés. Metalizados. Y tal cual es el pastor, es la oveja. Así de simple. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Tal cual es el pastor, es la oveja. Porque cada cual tiene el pastor que se merece. Todos tienen el pastor que merecen. El mensaje es para que el pecador se arrepienta. El mensaje es para que el pecador busque a Dios para ser salvo. El mensaje es para que el hombre venga, alabe, adore, agradezca a Dios. Pero no para que quiera corromperlo, manipularlo. Tenemos que aprender algo, que para que Dios nos perdone, página 217, primero tenemos que reconocer a Dios y darnos cuenta de que estamos extraviados y perdidos. Primero hay que reconocer el error, arrepentirnos, no volver a caer en lo mismo, pedir perdón a Él por nuestros pecados en su contra, pedir perdón al prójimo por los actos injustos en su contra, arreglar lo que podamos, enmendar y cumplir lo que Dios ordena en su palabra. Eso es lo que Él demanda. Lo demás es paja que se quema en el fuego. Pero hoy en día hay gente en las iglesias que canta, alaba, levanta las manos y no puede ni saludarse con el que está sentado en la silla del frente porque los divide la discordia, la ira, la amargura, el odio y la bronca. Y en el mismo templo no se pueden ni saludar. Hipócritas. Hipócritas. Fariseos. Sepulcros blanqueados, bien bonitos, pero por dentro llenos de rapacidad y de inmundicia, dice. ¿No crea usted que el discurso de Mateo 23 contra los fariseos queda en la historia? Ese versículo y ese capítulo y esos versículos siguen hablándole a mucha gente el día de hoy, que son peor que los fariseos bíblicos, que no han entendido que misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia quiero, dice Dios, y conocimiento de Dios antes que holocaustos. Misericordia, compasión. Yo recién he filmado una prédica en Colombia, no sé si la habrán visto algunos de ustedes. Esa prédica titula Te odio, hermano mío. La filmé en Bogotá, Colombia, hace pocas semanas atrás. Alcanzó como 70,000 visitas en internet. Y créame, debe ser una de las prédicas que a mí más me impactó al momento de elaborarla. Porque hablé acerca del odio dentro de la iglesia, el odio entre hermanos, el odio entre predicadores, cómo hoy en día la gente en las iglesias utiliza el internet para agredir a otros, no para predicar la palabra de Dios, sino escudarse en algunos versículos de la Biblia y prácticamente cercenar, destruir la vida de la gente. Como hoy en día el odio dentro de la iglesia, como dijo Jesús, que al final de los tiempos por la maldad el amor de muchos se enfriará. Unos a otros se aborrecerán, dijo Jesús, y eso ya lo estamos viendo. Hay gente en las iglesias, hermano, que se odian a muerte. Y sin embargo, con la Biblia bajo el brazo ya está predicando. ¿Con qué autoridad? Si usted no ama a su prójimo, ¿cómo puede predicar? Hoy en día, hermano, ¿cómo se han distorsionado los valores? Por eso dice el Señor en su palabra. Salmo 51, mire lo que dijo el rey David. Hermano Warikasaya, Hamuy. Eso. ¿A quién le dicen papá? Al gran Bolívar.
Bueno, ¿qué dice ese extremista? Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos en Veracruz, México. Dios los bendiga, jarochos. Mire, nos están sintonizando en el Brasil a través de radiohuaki.com. En Costa Rica ya los hemos saludado a nuestros hermanos ticos. En Colombia nos mandan saludos, están escuchándonos en el Santander. Dios los bendiga a nuestros hermanos en Bucaramanga y en la hermosa ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques, la ciudad bonita de Colombia. Dios los bendiga, hermanos, en Bucaramanga. Y también en Cúcuta, la frontera con Venezuela. En Quito, Ecuador, Sao Paulo, Brasil, Lima, Perú, Caracas, Venezuela, Rancagua, Chile. Uy, qué bonita ciudad es esa, hace tiempito que no voy por allá. Estuve predicando hace un tiempo por Rancagua. Cartago, Costa Rica, Puebla, México. A propósito, un fuerte abrazo a nuestros hermanos en Tehuacán, Puebla, México. Ay, mate, cuate, hincha del Ciclón. Más perdido que sigo en balacera. Ya, chango, oye, yo calla, servime. Caray. Ya les he dicho, todos nosotros somos yocayas y millas del Señor. Hay que ir a comer a Puebla, un mole poblano. Ya, rica comida tienen ahí. Hace tiempo que no visito la ciudad de Puebla en México, bonita ciudad. A Paraguay, Asunción del Paraguay, Buenos Aires, Argentina. Saludos a nuestros hermanos en República Dominicana, en Managua, Nicaragua. Uy, estos nuestros cuates en Tabasco, México. Uy, qué ciudad más calurosa que es esa. Tremenda, yo estuve predicando 3 veces, el calor es bravo. En Washington, también donde estuvimos predicando nuestro pastor Héctor Calixto. En Honduras, en Francia también nos escuchan, que Dios los bendiga a nuestros hermanos en Francia. Y en el Uruguay. Escuchen esto, solo por el Facebook 55.500 personas están escuchando la prédica. Todo el Hernando Siles. Gloria a Dios, Cristo viene, el tiempo termina. Se ha detenido la transmisión en vivo, por favor revisen la antena, está tirando la señal para abajo. Están informándome desde Puerto Rico, dice hermano, se detuvo la señal en vivo. Por favor revisen, tengan la bondad de revisar. En Puerto Rico no están pudiendo ver. Vea por favor Salmo 51 verso 15, ¿escucharon? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para Dios son el espíritu humillado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Qué tremendo pasaje. Mira, hermano, si hay algo que Dios valora, no es la ofrenda, sino el espíritu humillado. Hermano, la Biblia es clara, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando uno no se humilla, Dios lo humilla. Escuche esto. Y antes de la caída, antes de la humillación que Dios hace al hombre, está la altivez, la soberbia, la arrogancia y la petulancia del hombre. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La Biblia es clara. Antes de la caída está la soberbia. Y uno cuando no aprende con amor, aprende con dolor y con garrote, con quinzacharani. Dios es claro, hermano. Dios se hace entender a la buena o a garrote. Por eso dice la Biblia, no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento. Sobre ti fijaré mis ojos, te tomaré de la mano y te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el caballo o como el mulo, dice. Fíjate. ¿Y cómo lo agarras al caballo? Con rejo. Ese es el problema hoy en día. Que no hemos comprendido que lo que Dios demanda es que el hombre se humille ante Dios. ¿Qué es humillarse ante Dios? No es ir y decir, Señor, yo soy un gusano, una cochinada, una porquería, no sirvo. Eso no es humillarse, brother.
Soy un gusano de papa, un jocollo del Titicaca. Autoinsultarse, autoflagelarse emocionalmente, eso no es humillarse. Humillarse es reconocer que sin Dios no eres nadie. No puedes nada y sin Dios no tenés nada. Jesús dijo, apartaos de mí, nada podéis hacer. Eso es humillarse ante Dios. Entender que dependemos de Él y no de nosotros mismos. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, sino apoyarse en Dios. Porque la Biblia dice que el que confía en sí mismo es necio. El que cree que es fuerte, inteligente, grande, ese es un necio. El que sabe que sin Dios no puede nada y que todo lo que tiene se lo debe a Dios, ese está siendo humilde. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué quiso decir esos? Los que reconocen su necesidad de Dios. Pobres, Señor, sin ti no soy nada, por favor, suple mi necesidad. Primero la espiritual. Por eso dice la Biblia, busque primero el reino de Dios. Por ende, al rey de ese reino y su justicia, su ley, y lo demás viene por añadidura. Pero en muchas iglesias lo que le están enseñando a la gente es a buscar la añadidura y olvidarse del rey. En pocas palabras, utilizar a Dios para beneficiarme yo. ¿Qué le dicen a la gente en muchas iglesias? Si tú vienes a la iglesia y te haces cristiano, Dios te va a hacer rico. Mejor ni vengas. Jesús no murió en la cruz para que salgas cargando un lingote de oro, cabezón. No sé si usted vio hace tiempo atrás, había un pastor en Chile, Ricardo Cid se llama. No sé si vieron el video en internet. Empezó a predicar que en su iglesia estaba lloviendo oro. ¿Recuerdan? Tremendo escándalo que armó el hombre. La gente, hasta los ateos fueron al culto. Claro, hermanos, si está lloviendo oro, hasta al ateo le sirve. Todo el mundo fue a la iglesia y el predicador decía, está lloviendo oro en la iglesia, vengan este domingo al culto y salgan con oro, salgan con diamantes, está lloviendo oro. Todo el mundo vino, hasta los medios de comunicación, y apareció una purpurina y los periodistas recogieron en un papelito, llevaron y era purpurina de esa que hay para hacer trabajos en colegio. Eso era, hermano. Pero mire, ¿qué los motivó a ir? El amor a Dios, la necesidad de Dios, la codicia fue, la codicia. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque nadie puede servir a dos dioses, a Dios o al dinero, decida a quién va a servir. Pero imagínense que en el templo fomenten la codicia. Decirle a la gente, venga a la iglesia para que Dios lo haga rico. No, mijito, uno viene a la iglesia para que Dios lo salve. A eso viene a la iglesia, para escuchar palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, no por oír fábulas, mentiras, cuentos y superchería. Mira, para Dios, dice, el sacrificio para Dios es el espíritu humillado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás, oh Dios. Cuando la gente, hermano, está pasando una aflicción, la gente está pasando una enfermedad, una necesidad, un problema, y la gente se humilla de rodillas ante Dios y con toda sinceridad le habla a Dios como a un papá, como a un amigo, y sus lágrimas se derraman, vacía su corazón delante de Dios. Hermano, Dios nunca va a despreciar eso. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Busca mi rostro y yo me manifestaré. Es la ley de Dios. Cuando uno se humilla. Pero hoy en día, iglesias,
Usted mira iglesias donde la gente no pasa de rodillas a llorar delante de Dios, a presentarle su problema, su enfermedad, su queja, su necesidad. ¿Qué hacen en esas iglesias? Empiezan a bailar como trompos con los ojos cerrados y terminan todos tirados en el piso como zancudo fumigado. Mire usted cómo están, saltan ahí como si fueran ranas en sartén caliente. Pipocas parecen. Para que me entiendan, en otro país parecen canguil, como dicen en el Ecuador, canguil, o maíz pira en Colombia, roseta de maíz, nosotros llamamos pipoca. A brincar en la olla ahí. Y creen que con eso están en el poder del Espíritu Santo. Están marihuanados, cleferos. Pues claro, mire usted esas iglesias. Gritan, saltan, chillan, se revuelcan, vomitan, escupen, defecan, orinan en el culto y dicen que ese es el Espíritu Santo. Marihuanos. Eso es lo que son. En marihuanados están. ¿Eso qué es eso? Borrachera del Espíritu, risa santa, se revuelcan, gritan sin control y dicen que el Espíritu Santo hace eso. Están endemoniados. Eso es lo que tienen, demonio. Porque la Biblia dice que Dios no es Dios de desorden, Dios es Dios de orden. Háganse las cosas decentemente, dice la Biblia, porque si entra un inconverso o un incrédulo, va a decir que ustedes están locos. ¿Cuántas veces tú has ido a una iglesia que no es pentecostal, es pestecostal, una peste, compadre? ¿Y qué es lo que pasa? Desde el predicador grita como chancho cuando lo van a acuchillar, compadre. Yo me acuerdo, le voy a contar, testimonio, triste es. Cuando yo vivía en el Ecuador, yo vivía en Guayaquil y cerca de la casa donde yo vivía en el Guasmo, ahí, por la Cayetano Tarruel, por los Esteros, por ese lugar de Guayaquil yo vivía. Yo me acuerdo, hermano, estaba alojado en la casa de un pastor, un siervo de Dios que ya partió a la presencia del Señor. Un hombre de Dios que desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana estaba clavado de rodillas orando por cada uno de los miembros de su iglesia. Un siervo de Dios con un lindo testimonio. Un hombre de Dios como hoy en día pareciera que ya no hay tantos. Un hombre que clamaba, buscaba a Dios todos los días. Pero ¿sabes qué, hermano? A mí no me despertaba el canto del gallo, lo que me gritaban eran los chillidos de los puercos que había en la casa de atrás. Había matadero de cerdos. Yo no sabía eso. Todos los días eran los chillidos de los puercos. Hasta que un día le pregunté al pastor, pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto chancho que grita? Es que atrásito hay una señora que tiene su matadero de puercos. Compadre, todos los días en la mañana era eso. Chillaban los chanchos cuando los iban a degollar, y así están en muchas iglesias los predicadores. Creen que con sus gritos, con sus insultos, con su manipulación, con sus chillidos, con sus berridos, van a convencer e impresionar a Dios o a la gente. Lo que eso es un manicomio, eso no es una iglesia. Y lo peor es que dicen que eso lo hace el Espíritu Santo. Sí, compadre, está más marihuanos que... Mal, una pena, da lástima. Pero ¿cómo han degenerado el concepto? ¿Cómo uno tiene que presentarse ante Dios? Mire lo que dice Miqueas capítulo 6. Y quiero agradecerle también al pastor Antonio Correa, que verdad está retransmitiendo a través del finvienepronto.com. ¿Verdad, pastor Antonio? ¿Cómo ha estado? Por favor, me manda cómo va la información por allá, por Honduras. A propósito, enseguida voy a hablar de un anuncio que es inherente al pastor Antonio Correa. Por favor, en pocos minutos tengo que pedirles un favorcito. En Miqueas capítulo 6, ¿se encontraron? Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿O le presentaré a Dios para que Él se agrade en millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿O mataré a mi propio hijo como ofrenda por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es correcto. ¿Y qué pide Dios de ti? 3 cosas. Hacer justicia, haga lo justo ante Dios. Ame y tenga compasión y humíllese ante Dios. No hay otra receta. No dice que usted tiene que traer plata a la iglesia para que Dios lo bendiga. Dice que tiene que hacer esto, hacer lo justo, amar con compasión y humíllese ante Dios. Ese es el objetivo. No se puede distorsionar.
Dios quiere que nosotros entendamos que por nuestra maldad y nuestro pecado merecemos la muerte. Pero sin embargo, Dios quiere perdonar, salvar, bendecir, ayudar al ser humano, suplir su necesidad. Pero hoy en día nosotros estamos olvidando muchas cosas que son necesarias. La iglesia hoy en día, lamentablemente, por culpa de muchos predicadores, ¿verdad?, está siendo llevada, empujada a que crean que el objetivo del culto es presentar dinero. Escuche bien, es correcto que nosotros ofrendemos, nadie está en contra. Escúcheme bien, es correcto que nosotros ofrendemos al Señor de lo que Él nos ha dado. Ahora, yo quiero explicar esto porque una vez una persona me preguntó esto en Nicaragua. Me dijo, si Dios es dueño del oro y de la plata, ¿para qué le pide ofrenda al hombre? Si no necesita nada. La respuesta es muy sencilla. Escúcheme. Dios no es que necesite bienes materiales. Pero escuche esto, por favor. Dios lo que quiere enseñarle al hombre es a ser generoso. Ese es el principal objetivo cuando Dios le enseña al ser humano a dar una ofrenda. Eso fue desde el Génesis, hermano. Ser generoso. Jesús dijo esta frase, den a Dios lo que es de Dios, pero denle pues. Den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Él. ¿Por qué? Porque cuando una persona primero reconoce que tiene, gracias a Dios, dónde dormir, qué comer, qué vestirse, tiene para dar de comer a sus hijos, a su familia, hasta el perro come, suple tus necesidades, cubre todo, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Decir, gracias Señor, de verdad me has dado más de lo que yo merezco. En pocas palabras, yo ni merezco nada, gracias a ti estoy vivo. Si respiro es por tu gracia, porque hasta el aire que respiro te pertenece, pues. Gracias. Ante la gratitud del hombre, Señor, ¿cómo no voy a dar para que tu palabra llegue a otro lado? Para que otros escuchen el mensaje de salvación para sustentar tu obra. Si tanto me has dado a mí, ¿cómo no te voy a dar a vos? Si usted no es generoso con Dios, nunca será con nadie. ¿Me escucha? Si usted no es generoso con Dios, agradecido, ¿con quién vas a ser? ¿Ha visto usted esa gente que dice, yo no le doy la ofrenda a la iglesia, prefiero darle a los pobres? Viene el mendigo, ay, esta indiecita, puchi, ni le dan. ¿Qué le demuestra? ¿Fue duro con Dios de corazón, mezquino y avaro? Viene el mendigo y Dios le dice, dice Dios, o sea que no me quieres dar a mí lo que es de mí y dices que le vas a dar a los pobres, pues te voy a poner 10 pobres en la calle, en una misma cuadra, a ver qué haces. Y va esquivando a los pobres ahí, como jugando zigzag. ¿Y qué le demuestra a Dios con eso? Que lo que tiene en su corazón es mezquindad, avaricia, y lo que hace es amar los bienes materiales más que a Dios. Esa gente que tanto dice yo voy a dar a los pobres es la que menos da, o mejor dicho, nunca da. Hay gente que ama tanto sus bienes materiales, compadre, que no comen huevo por no botar la cáscara. Son tacaños, compadre. Son tacaños, hermano. Lo que hay en su corazón es avaricia, codicia y ambición. Y ningún avaro heredará el reino de Dios. La Biblia lo dice, no lo digo yo. ¿Ya está perdiendo Strongest? Ya, ahorita. Y a propósito, quiero invitarlos porque en pocos minutos más, por favor, en los siguientes minutos, quiero, por favor, invitarlos a que puedan estar pendientes. Esta noche es una noche muy especial para la familia Diamond. Mis sobrinos van a presentar en el púlpito la alabanza y la adoración al Señor, al final.
Mis 5 sobrinos, 5. Mire, quiero agradecer solo a través del Facebook. Yo creo que el pastor Correa enseguida me va a dar el reporte. Escuche bien, solo por el Facebook, 70.330 personas. Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios. Cristo viene, el tiempo termina. Ah, chévere, mire, qué bueno. Desde el estado de Guerrero, en México, la ciudad de Acapulco, un fuerte abrazo a nuestros hermanos en Guerrero. Dios los bendiga. Dios mediante este año estaré predicando nuevamente en México a nuestros hermanos en México, en especial a las suegras aztecas karatecas. Un saludo. Estaré exorcizándolas. Mentira. Sacándole los chamucos. Mire, será en Taxco, Guerrero, Chiapas, México, Poza Rica, Veracruz. Estaré predicando en Mazatlán, Sinaloa. No sé, son 5 ciudades más que me han dado. Pero espero, estaré en Cancún nuevamente, predicando en Cancún, donde el pastor Eric Liébano, un amigo nuestro allá, un siervo de Dios, allá en Cancún, México, una ciudad preciosa, preciosísima ciudad. También estaremos en Cozumel, allá en México. Y quiero agradecerles también a todos los hermanos que a través de internet están escuchándonos en el país más bello de Sudamérica, Bolivia. Nos están escuchando en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Potosí, Oruro, Beni, Pando. Y quiero un paréntesis simplemente, por favor, con todo el respeto, rapidito. Quiero pedirles, y lo vengo haciendo desde hace unos días atrás, publiqué anoche esto en el Facebook, un pedido muy especial a los hermanos que en Estados Unidos, en México o en algún país sientan en su corazón ayudar a nuestro hermano, el pastor Antonio Correa, en Honduras. Ocurre de que, hermano, yo lo he explicado muchas veces, el pastor Antonio Correa tiene un ministerio dado por el Señor de predicar en las montañas de Honduras. Y le toca recorrer distancias enormes, hermano, por caminos que son una verdadera barbaridad, con mucho sacrificio. Y él me contaba, cuando yo estuve predicando allá en Honduras, él me contó, me decía: David, me toca viajar hasta 10 horas para visitar una familia. Y no hay carro, no hay bus que vaya allá. Le cuesta llegar. Y antes tenía un carrito que ya estaba viejo. Yo le digo, tan viejo este carro, seguro que hasta Noé transportaba la madera para hacer el buque, el arca. Viejo. Se arruinó de viejo, pues. Tuvieron que vender en lo que pudieron. Y ahora Dios le ha provisto, por la misericordia de Dios, una camioneta que está en Estados Unidos, una troca, voy a hablar en lenguaje centroamericano, una troca, pero el problema pasa que hacen falta $1,700 para pagar la desaduanización y meterla desde Estados Unidos vía México hasta Honduras para que nuestro hermano pueda continuar con su trabajo misionero en esa región. Y si hubiera algún hermano de buen corazón o algunos hermanos que quisieran ayudar al pastor Antonio Correa para que pueda cubrir de una vez eso, porque tiene días contados para hacer llegar ese dinero, hermano, por favor, contáctense en el Facebook del pastor Antonio Correa. Ahí está el anuncio en mi Facebook, David Diamond, Historia del Futuro. Ahí está la dirección para que ustedes puedan contactarse con el pastor Correa. Y si ustedes sienten en su corazón voluntariamente apoyarlo al siervo, va a ser una bendición. Yo quiero, hermano, que ustedes me hayan comprendido en esta prédica lo importante que es entender que lo que a Dios le interesa es el corazón a la hora de ofrendar. Le voy a dar algunos datos curiosos ya para cerrar el mensaje. La Biblia prohíbe practicar el satanismo y ofrecer sacrificios a demonios. Hoy muchos pueblos lo están haciendo. Dice la Biblia en Levítico 17:7: nunca más sacrificarán a los demonios, a los shedim, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para todos, dice el Señor. ¿Qué tipos de sacrificios se presentaban? Ofrendas del reino mineral, se presentaba sal. Del reino vegetal, Dios ordenaba presentar cereales en las oblaciones. Del reino animal se presentaban animales y aves. Del reino humano era el sacerdote que presentaba la ofrenda, pero nunca una persona era sacrificada. ¿Qué animales se utilizaban como ofrenda para Dios? Escuche, se presentaban
toros, carneros y cabras. ¿Por qué? Porque el toro es perseguido por el león, el carnero acosado por el lobo y la cabra amenazada por el puma. Esto enseña que ante Dios hay que presentar siempre a la víctima, no al victimario. A Dios no le podías ofrecer como ofrenda un animal que tenga que matar a otro para sobrevivir. Siempre a Dios se le presentaba animal perseguido, no perseguidor. Segundo dato, el toro representa a Abraham porque él presentó sacrificio de toro. El carnero representa a Isaac, que tuvo que preparar el carnerito para dar, ¿verdad? Y las cabras que representan a Jacob. Aves, palomas, tórtolas. No se podía presentar animales con defecto físico, ciegos, no se podía presentar perros, chanchos, camellos, puercos, caballos, gatos. Esas cosas no se presentaban ante Dios. Dios había estipulado ciertas cosas, pero lo más importante es entender, y con esto voy cerrando, que lo más importante para Dios en una ofrenda es presentar un corazón humillado ante Él. Lo demás de nada sirve. Dice la Biblia que si tú das a los pobres y no tienes amor, no eres nadie. No crea usted que hay gente que da de comer a los pobres por solidaridad, amor. Eso ni siquiera es amor. El amor es entender quién es Dios, obedecerle. Lo demás es simplemente una dádiva. Y si usted está en la casa de Dios, cuando algún día sienta el deseo de ofrendar, hágalo con gratitud, entendiendo que el dinero no corrompe a Dios. Tu ofrenda no va a impresionar a Dios. Lo que le impresiona a Dios es el corazón humilde. Yo quiero invitar a mi madre, por favor, y a mi hermano mayor que tengan la bondad de subir. Por favor, ayúdenme un cachito. ¿Cuántos alaban a Dios? Me lo ayuda, me lo ayuda. Anda a llamar a tus hermanos, chango. Por favor, que venga mi hermano y mi mamá. Este es un momento muy especial para nosotros, de verdad. Créame, se lo digo con todo el corazón. Yo quiero agradecerle a Dios por este momento que el Señor nos permite, ¿verdad? Compartir con ustedes, a todos mis hermanos en el mundo entero, contarles que hace 20 años el Señor llegó a mi vida, hace 20 años. Y hoy el Señor permite, ¿verdad?, que mi familia pueda servirlo al Señor. Yo quiero invitar a mi mamá, a mi hermano, a que mi mamá les dirija unas palabras. Hermanos, los saludo con la paz del Señor, que Dios los bendiga y los guarde, y también desearles todo lo mejor y que no dé un paso atrás, sigan adelante, hermanos, sin mirar atrás, que tenemos que agarrarnos de la mano de Dios para seguirle sirviendo con toda honestidad, no superfluamente. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Bueno, gracias por la oportunidad acá de dirigirme a ustedes y a todos los feligreses en diferentes países, ¿no? Entonces yo lo que quiero es incitarles a ustedes a recuperar valores, a recuperarnos, pero desde el fondo del corazón, ¿no? Tenemos que insistir en nosotros, en perfeccionarnos, ¿no? Dice también un párrafo en la Biblia, dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reflejar esa identidad divina del Padre en nosotros mismos, en nuestro proceder. Eso es lo que le interesa a Dios, que nosotros seamos hijos de Dios. Entonces tenemos que portarnos y comportarnos como dioses, ¿no? Como diositos, diríamos así, como hijos de Dios. A esa altura, eso es lo que debemos hacer. Debemos hacer eso para mejorar nuestra sociedad, para que deje de existir esa picardía boliviana que tenemos, no, de ser un poquito más mañudo, de andar engañando al prójimo. Entonces, nosotros que estamos acá presentes, no solamente escuchemos eso, sino que seamos en obra, en nuestra forma de proceder, rectos. Gracias. Gracias. Quiero a mi mamá, permíteme un segundo a la mamá. Tienen que pasen por orden. Luis Carlos, por favor. ¿Quiénes son tus nietos? Voy a presentarlo a mi primer nieto, del hijo del pastor Luis Diamo. Acerca el micrófono, no se te escucha. Pasa Cristian, que es el segundo. Él es vocalista y él también. Que pase Alejandra Diamond.
También mi primera nieta, que también está en la alabanza. Yesenia Diamond, que pase. Mi segunda nieta. Y el del nombre más bonito. Mi nieto David Diamond, el ultimito, el baterista del grupo. Toditos alaban al Señor y toditos tienen su función en el grupo de música, que ahora van a entonar en representación también del Señor, de la iglesia Oasis de Cobija, que es el pastor mi hijo Luis Diamond, que siempre está por acá también. Bueno, hermanos, eso quería hacer que los conozcan. Muchas gracias por escucharme y bendiciones. Hasta pronto.